Una dosis de energía y economía sin política. Al cierre del 2023, la gasolina regular Magna está por arriba de los $5 por galón. ¿Esto cómo se llegó a este valor? Simplemente por el incremento que se ha tenido en los costos de la cadena, en la cantidad de impuestos que se han incrementado en los últimos meses por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y esto ha llevado a que actualmente tengamos este valor por arriba de los $5 por galón, el precio de la gasolina regular o como muy conocida, la verde. ¿Esto cómo lo vamos a hacer de este análisis que estamos presentando? Primero, vamos a conceptualizar, de acuerdo a la cadena de valor que se tiene para calcular el precio unitario, cuánto es el costo de la materia prima en galones que se tiene hoy en día por dólares por galón. Y lo que podemos observar en México es que hoy el galón está en 5.08 pesos el litro, en Estados Unidos a 3.12, y estamos hablando del promedio de la media de todas las estaciones de servicio que hay en Estados Unidos y las que existen en México. Esto es un promedio nacional que se tiene y de acuerdo a lo que hemos observado en los últimos días al cierre de este año 2023. Ustedes pueden ver que la gran diferencia que se tiene es en la parte de que los impuestos que se pagan comparados con los de Estados Unidos. Pues hay una diferencia de $1.96 por galón. Ya cuando hacemos las conversiones a litros, a pesos por litros, podemos observar que en México cuesta alrededor de 22.77 al cierre de diciembre promedio de la media nacional, y en Estados Unidos de 13.97, y la diferencia es de 8.79 pesos por litro, donde el diferenciador es que tenemos una mayor cantidad de impuestos que se están pagando hoy en día. Aunado que en el precio de la materia prima es un poquito más cara en Estados Unidos, porque meten un crudo de mejor calidad a las refinerías. Y los costos de refinación, como ustedes pueden ver en la gráfica, es más barato refinar hoy en día en Estados Unidos por la característica de la materia prima que se está introduciendo en las refinerías. Respecto al diésel, el diésel cuesta en México $5.43 el galón y en Estados Unidos 3.91 y un diferenciador de 1.51. La misma consecuencia que tenemos en la gasolina, los diferenciadores de precios que se pueden observar. Y en México el precio por cada litro es de 24.34 y 17.55. Y la diferencia es de 6.79. ¿Cómo hemos podido llegar a todo esto? Principalmente lo que hemos observado, de acuerdo a los últimos datos evaluados, uno de los principales incrementos que se han tenido es derivado de los impuestos que se pagan, que se llaman IEPS, y que a partir de la reforma energética se convirtió en un ingreso que esto benefició a las arcas públicas con suficiente dinero para poder utilizarlo en el gasto corriente. El problema es que no sabemos si se está utilizando para la parte de infraestructura o algún tipo de gasto que pudiera ayudar sobre todo al mercado de hidrocarburos, de infraestructura o a la movilidad de los automóviles o la mejora de los combustibles. Hay que recordar que la cadena, como lo especificamos hace un momentito, depende mucho de la materia prima y cuánto es el costo que se tenga para extraer ese hidrocarburo, su transporte por medio de ductos a las refinerías, ya sean nacionales e internacionales, dependiendo de dónde se tenga el producto, su envío ya sea por barcos, si es a nivel internacional, ya sea por barcos, tren, ductos o algún medio de transporte para llegar a los centros de almacenamiento en México, y de ahí los centros de almacenamiento pueden ser enviados por pipas o por medio de ductos, ya sean otros centros de distribución o de comercialización. A su mismo tiempo, los camiones pueden enviarlo a las estaciones de servicio, y las estaciones de servicio va al consumidor, donde tiene que pagar el impuesto estatal y el impuesto federal y el IVA, que es uno de los factores que hemos visto que ha incrementado sobre todo el precio de los combustibles. Lo que hicimos es tomar datos de trading económico, en donde tomamos la curva de los precios de la gasolina en promedio que se han podido observar en los últimos 20 años, en donde vemos que en la línea azul de Estados Unidos y la línea puntiagudo es la de México. Como podemos ver, en ciertos valores, la gasolina en México es mucho más barata comparada con Estados Unidos, y en otros es casi muy cercana o similar, pero estamos viendo un despliegue en el cierre de 2023, en donde hoy en día cuesta $1.30 por litro la gasolina en México en el consumidor, y 0.83 centavos de litro cuesta en Estados Unidos. Hay que recordar que estos precios son el promedio del total de las estaciones de servicio que venden el producto,
y que este producto, dependiendo del número de estaciones en cada uno de los países, es como se calcula el promedio. Hemos de recordar que en Estados Unidos existen más de 200.000 estaciones de servicio y en México existen más de 12.000 estaciones de servicio que proporcionan la cantidad de combustibles necesarios y principalmente hemos de recordar que la gasolina en México tiene un consumo diario de 800.000 barriles en forma diaria y en Estados Unidos de 9 millones de barriles diarios. Con esto lo que hicimos es determinar por qué hay estos cambios. Y estos cambios los pudimos observar que principalmente se debe a que cuando se cobra un impuesto, o el IEPS, que estatal o el federal, como se cobró en el año 2000 hasta el 2006, podemos ver que el precio de la gasolina en México está por arriba del promedio de Estados Unidos. Como podemos ver, en la parte verde es un ingreso y esta cantidad de dinero que tuvo acceso el gobierno por medio del pago de los impuestos a cada litro que se tenía en ese periodo de tiempo. Pero a partir del 2006 se convirtió en un subsidio y cuando hay un subsidio podemos ver que empieza a disminuir y estar por debajo del precio promedio a nivel nacional de México comparado con el nivel nacional de Estados Unidos. Hemos de recordar que en los años 2006 y en el 2003 hemos de recordar que producíamos casi 3.4 millones de barriles diarios y teníamos las refinerías operando a casi entre el 85 y el 90%. Esto nos da una autonomía en cuanto a la parte de importación y solo se necesitan importar cierta cantidad de productos. Pero a raíz de que se hubieron ciertos cambios, sobre todo en los presupuestos, los problemas que se tuvieron en el 2008 con la burbuja hipotecaria, los precios de incremento del barril, el precio del barril y todo lo demás, esto llevó a que se empezara a reducir la cantidad de presupuesto a MEMES y por ahí se empezó a disminuir la cantidad de producción y por ende también el envío que se tenía, sobre todo a las refinerías, y esto se le dio prioridad para que pudiera hacer la exportación de crudo en función de que teníamos la cantidad de divisas necesarias para poder tener en este país. Entonces, con el subsidio que se tuvo, podemos ver que el precio de los combustibles en México eran menores, sobre todo la gasolina, comparada con Estados Unidos. En el 2014, cuando entra la reforma energética y el 2015 se empieza a aplicar el IEPS nuevamente, como pasó en la década de 2005, del 2000 al 2005, este ingreso fue mayor comparado con los años anteriores por una mayor cantidad tasas de impuestos que se estaba teniendo. Y como podemos ver, el precio de los combustibles en México aumentó y en el año 2020, como bien sabemos con lo de la pandemia, es cuando hubo la mayor recaudación que ha tenido en los últimos 20 años en México. Debemos de recordar que en la pandemia, aunque no había la movilidad, pero hubo una mayor recaudación, sobre todo la cantidad de impuestos que se tenían programado, derivado que no hubo estímulo y se cobraba la totalidad del impuesto cuando tuvimos el momento de la pandemia. A partir después de la pandemia que se empieza a recuperar, podemos observar que hay una tendencia a aumentar los precios de los combustibles en Estados Unidos y en México, llegando a su pico más alto en el año 2022, cuando el precio llegó a alcanzar los $5 por galón, y hoy en México lo tenemos estos $5 por galón, y se está manteniendo sostenido por arriba de los $5. Esto es lo que nos dio que en el año 2022 se diera un subsidio, que en vez que se cobraran los impuestos, no se cobraron los impuestos del IEPS, sino al contrario, el gobierno lo que tuvo que es colocar una cantidad de dinero para que la gente pudiera tener acceso y poder controlar la inflación. Este mismo fenómeno que vimos en el 2022 es lo que se llevó a cabo del 2006 al 2012, y esto con el objetivo de mantener la inflación ante el alto consumo que se estaba incrementando de la demanda de los combustibles y sobre todo que teníamos una autosuficiencia, por así llamarlo, de entre el 80 y el 90% de la utilización de las refinerías. Esto es muy importante porque si vimos los costos anteriores para calcular el precio unitario, podemos observar que una de las variantes que tenemos y el diferenciador con los Estados Unidos son los impuestos que se pagan entre el IEPS estatal, el federal y el IVA, siendo el IEPS federal, como estamos viendo en esta gráfica, el de mayor aporte que se puede tener junto con el estatal. Aquí es muy importante observar que dependemos mucho del precio de los combustibles, como dictamina la Secretaría de Hacienda y Crédito Público cada semana. Entonces, con lo anterior podemos establecer que el mercado de Estados Unidos tiene una correlación directamente con su economía en función de que el precio de la gasolina influye directamente en la inflación. Como ustedes pueden ver, al ver la inflación en el mes de junio, el precio de la gasolina estaba en 25.92, que es más o menos por arriba de los $5 por galón en función del tipo de cambio. Hoy la gasolina está en 15.29 y donde la inflación está descendiendo. Comparada con México, la inflación ha descendido y ahorita estamos teniendo un repunte en el mes de noviembre y en diciembre estamos también observando este incremento de la inflación.
pero el precio de la gasolina podemos observar que no hay una correlación, sino hay un incremento en los precios en las bombas en las estaciones de servicio al consumidor, y esto se deriva principalmente por la falta de estímulos que se dan, y en algunos momentos se ha incrementado el total del impuesto que tiene que pagar por cada litro del consumidor. Esto afecta directamente al precio del consumidor. Y creo que es bueno que se pudiera que se esté cobrando siempre y cuando el dinero se esté utilizando, sobre todo para tener una mejor infraestructura, tener una mejor calidad de aire o algo que pueda ayudar a mejorar sobre todo la transición que se debe de tener en los últimos años para dejar de utilizar el petróleo crudo en dado caso de la utilización para transformarlo en combustibles. Esto que acabamos de ver es muy importante y creo que ha habido ciertos falta de connotaciones en el sentido. El precio de las gasolinas, sobre todo la regular, el día primero, el día 31, el día 1 de enero incrementó, pero incrementó en función del impuesto que se está cobrando, y en algunas estaciones de servicio se incrementó. Lo que hay que dejar bien en claro, que no hay que confundir el promedio nacional de la gasolina regular al costo observado del precio de las estaciones de servicio respecto al más alto. Lo que se tiene es que el precio promedio se ha mantenido en 22.15, 22.25 el promedio. Es decir, de la suma total de las estaciones de servicio, cuál es el precio que se está dando al consumidor, y esa es la media nacional. Lo que observamos y que en forma correcta se dijo fueron los datos que dio la Comisión Reguladora de Energía en el 1 de enero, donde se observó que el precio más alto estaba en Veracruz, en la estación de servicio en el municipio de Emiliano Zapata, en respecto a la gasolina regular, que era de 28.99 y la premium de 29.99. Ya para el día siguiente, con otros datos que se tuvieron, la más alta fue en Jalisco de 25.99 y la premium fue de 26.99. Esto es lo que hay que tener en cuenta. No es lo mismo el promedio del valor que se tiene por estaciones de servicio en función del valor más alto. Esto lo podemos ver al día de hoy, 3 de enero, en donde la estación de precio más alto fue en Jalisco a las 11 de la mañana, con 25.99. El promedio está en 22.152 y la estación de más bajo es de Coahuila de 15.99. Lo que se mencionó en su momento fue el precio más alto de una estación de servicio y el precio más bajo que se puede observar. Pero el promedio que significa y es como se evalúa es el promedio que se tiene del precio total de todas las estaciones de servicio que se tienen en su momento dado. Bueno, para concluir, lo más importante es que hoy en día el precio de la gasolina está influenciado directamente en cuanto al estímulo que le puedan dar sobre el cobro de los impuestos, como podemos ver la gráfica que estamos viendo en este momento, y esto influye mucho en el precio, sobre todo los combustibles. Hemos visto que los combustibles en México no descienden como en Estados Unidos, sino que se mantienen en función de que cuando baja el precio del barril y los precios de los combustibles bajan, aumenta la cantidad de impuestos que cobra el gobierno y se puede detener o eliminar el estímulo como estamos teniendo en la última semana de diciembre de 2023 y esta primera semana del 2024, donde no hay un estímulo y se aumenta esta cantidad de dinero. Y esto da como resultado que algunos de todos los que forman de la cadena de valor para la construcción del precio unitario, algunos de todos estos está perdiendo o está absorbiendo el costo de los 28 o los 30 centavos. Entonces, hoy en día la gasolina en México está por arriba de los $5 por galón. Espero que esta información sirva y agradezco su tiempo.